A mí una vez fui testigo y presencial de una balacera. Y me acuerdo haberme tirado al piso. Estaba yo, Jesús, 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 pero pidiéndole su protección. Y cuando pasó la balacera y todo, dije, ya estoy como abuelita, con el Jesús en la boca. Así dicen las viejitas, ¿eh? Traigo el Jesús en la boca. Nadie puede decir, cumplo el primer mandamiento, pero el segundo no. O a mí me gusta el tercer mandamiento, pero ya lo que es el sexto y el séptimo, ay no, como que están de más. No, los mandamientos se eslabonan, se cumplen todos, porque es la ley de Dios. Pues es que los 3 primeros mandamientos tienen que ver con la ley de Dios, con el amor a Dios, con el respeto a Dios. Y los 7 mandamientos restantes tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. El nombre de Dios además tiene poder, porque su poder, en el momento que se menciona ese nombre, es para siempre. Como por Hacer ejemplo, la guerra en nombre de Dios. ¿Cuántas veces en la historia se ha hecho, no? En nombre de Dios. Padre, ¿me puede bendecir este cuerno de chivo? ¿Cómo no? Dios omnipotente, bendice este cuerno de chivo que no sé para qué lo van a usar. hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de nuestra sección de Rostros de Fe, nuestro canal Nuestra Fe en Cristo. Estamos viendo los 10 mandamientos de la ley de Dios, estamos abordando el segundo mandamiento de la ley de Dios, no jurar el nombre de Dios en vano. Nos va a platicar del tema el padre Carlos Alberto González de la Torre. Bienvenido, padre. Muchas gracias Alejandra, gracias amigos por esta invitación y por encontrarnos de nuevo aquí en esta sección, en este canal de YouTube. Recuerde suscribirse, activar las notificaciones, darnos sus comentarios, mostrarnos un apoyo, un dedito arriba. Eso ayuda mucho al algoritmo para que podamos seguir trabajando por el bien de ustedes, podamos seguir leyendo sus comentarios, enriqueciendo este programa. Pues qué placer estar aquí de nuevo. Muy bien, padre, comenzamos con una oración. Claro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Sagrado Corazón de San José, aumenta nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues con todo este tema que hemos estado platicando acerca de los 10 mandamientos, primero qué son los mandamientos, luego el primero que vimos la semana pasada y ahora el segundo, como bien lo mencionabas, no jurarás el nombre de Dios en vano. Recuerdo que platicamos algo de ello la semana pasada, Alejandra, de que todos los mandamientos se conllevan, se eslabonan, tiene que ver el uno con el otro. Nadie puede decir, cumplo el primer mandamiento, pero el segundo no. O a mí me gusta el tercer mandamiento, pero ya lo que es el sexto y el séptimo, ay no, como que están de más. No, los mandamientos se eslabonan, se cumplen todos, porque es la ley de Dios. ¿Alguna vez, Alejandra, te ha tocado ir a alguna iglesia de cierta antigüedad donde tengan dibujadas las 2 tablas de la ley y que viene una tabla con los primeros 3 mandamientos y luego otra tabla con los 7? Para mi suerte, nunca. ¿No? No. En algunas iglesias antiguas aparece ese dibujo en cantera o en piedra o en los óleos y está esta imagen, ¿no? Donde está Moisés bajando del monte con 2 tablas, sí, pero primero en la tabla derecha aparecen 1, 2, 3 mandamientos y en la tabla izquierda del 4 al 10. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, de la iglesia de Señor San José de la Vega, por cierto, saludos que nos ven desde allá también, en el municipio de Teuchitlán, la puerta de la iglesia tiene esta iconografía, estas 2 tablas. Si mal no recuerdo, también en Agualulco de Mercado, y hay un dibujo en una de las paredes laterales con estas 2 tablas. Tal vez nunca he prestado atención. Puede ser, porque Puede ser sí, porque uno entra así como que, como medio despabilado. casi todas nuestras iglesias antiguas tienen iconografía bellísima que hay que saber leer. Ahí está otro programa. Diario se nos ocurren programas, pero no terminamos los 10 mandamientos. Bueno, en fin.
Pues es que los 3 primeros mandamientos tienen que ver con la ley de Dios, con el amor a Dios, con el respeto a Dios. Y los 7 mandamientos restantes tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos, con nuestros hermanos, con nosotros mismos. Porque primero prima la ley de Dios y ahora prima después la ley del hombre, ¿no? Como lo dijo bien Jesucristo, la ley de Dios se resume en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahorita estamos todavía viviendo esta parte del amor a Dios, estas 3 primeras leyes, estos 3 primeros mandamientos. Vamos en el segundo: no jurarás el nombre de Dios en vano. Y siguiendo el catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que este mandamiento tiene que ver con lo que viene en Éxodo capítulo 20, versículo 7 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 11. Estoy tomando tal cual el catecismo, ¿eh? Por si usted lo tiene en casa, aprovechelo, es un gran libro. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 34. Se dijo a los antepasados: no perjurarás, pues yo les digo que no jures en modo alguno. De ahí viene la inspiración para explicar todo este mandamiento, de estas 2 citas bíblicas. Lo primero que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de este mandamiento es que este mandamiento prescribe el respetar el nombre del Señor. Pertenece a una virtud de la religión y regula particularmente el uso de nuestra palabra en las cosas santas. Tal vez para nuestro modo de pensar actual, para nuestro modo de ser, para nuestro modo de ser actualmente, el nombre ya no dice mucho. Hemos perdido esa intensidad del valor del nombre de Dios y del nombre como tal. Hace algunos años en nuestro país la gente hacía tratos y contratos y se apretaban la mano. Mi palabra, tu palabra. ¿Cuántos de aquí en Juchipila, no? Te voy a comprar aquel solar, te voy a comprar esa vaca. Véndeme 5 costales de azúcar. Oye, pero ¿firmamos algo? ¿Cómo vamos a firmar algo? Que no somos hombres de palabra. Que no soy... ¿Cómo apellidas, Alejandra? Jiménez. Que no soy Jiménez. ¿Cómo apellidas, Saúl? Bañuelos. Que no es Bañuelos. Y se daban la mano. Ya quedamos los Jiménez y los Bañuelos. Y era una firmeza, ¿no? La palabra, el nombre. Valía mucho. Todavía en nuestro bellísimo pueblo de Juchipila hay algo de esto. Es de los Jiménez. No, sí, va a estar bien. Es de los Bañuelos. No, ¿cómo va a pasar? No es cierto. No es cierto. Eso no. Eso no. Lo que me estás diciendo es mentira porque los Bañuelos así no son. Todavía se utiliza algo de este nombre, ¿no? Todavía aparece algo, pero ya cada vez más debilitado. En una ciudad cosmopolita como donde soy nativo, Guadalajara, el nombre ya significa poco. El nombre queda desvanecido en la sociedad, ¿no? Sabemos que tiene su valor. No es lo mismo comprar, ahora que acaba de pasar, una rosca de Reyes de Doña Pelos que, que de la tienda fulanita de tal, ¿no? La panadería desde 1873 vendiendo la rosca de Reyes para usted. O sea, el nombre todavía vale algo, pero cada vez está más disminuido. Y este mandamiento va totalmente a respetar el nombre del Señor, porque a Él le pertenece, porque el Señor es la verdad, porque Dios es omnipotente, porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipresente. Por lo tanto, este mandamiento va a respetar el nombre de Dios, tal cual, porque su nombre revela quién es Él, porque su nombre es Él, porque su nombre es la presencia de Él. Entonces, tenemos que respetar ese nombre de Dios. Y no estoy hablando solamente en un concepto filosófico, sino que el nombre de Dios es la presencia misma de Dios. Dios confía su nombre a los que creen en Él, se revela a ellos como un misterio personal.
El don del nombre de Dios pertenece al orden de la confidencia y la intimidad. Cuando Moisés está recibiendo la misión de parte de Dios, Moisés les digo, ¿y quién me dice que me envía? O sea, ¿yo qué le digo al faraón y qué le digo a mi pueblo que me envía? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él te envía. Bueno, pero ¿quién? Yahvé, yo soy el que soy. Y ya esta profundidad de este nombre implica muchísimo, el que fue, el que será y el que es. O sea, el que está siempre presente, el que tiene el poder. No podemos decir que, vamos a suponer que tú eres la próxima reina de la Feria Juchipila 2027. Bueno, uno nunca sabe, puede ser, ¿verdad? Entonces, tu reinado durará un año. Y sí, ahora te dirán que eres la más bella del ejido. Eh, pero ¿qué tal alguien que te vea en el, o no sé si fuiste reina de belleza? No, No, dices luego, no. no. A lo mejor en el 2043, ya con más años vas a decir, yo fui reina de belleza. Y van a decir, esa viejilla, ¿qué va a andar haciendo reina de belleza? ¿Por qué lo digo, no? Porque nuestro reinado, nuestro nombre es efímero, pero el nombre de Dios es siempre, es eterno. Dirá el Salmo, ¿no? Los reyes perecen aunque le hayan dado nombre a países. ¿Quién se acuerda del magnífico rey que fue eh, eh, Pedro VIII de Tubuntu? No, lo inventé, por cierto, no sé alguno, pero ¿quién se va a acordar, no? Pero el nombre de Dios es perenne, es eterno. El nombre de Dios además tiene poder, porque su poder, en el momento que se menciona ese nombre, es para siempre. Es un decreto inagotable. Y este nombre pertenece a la intimidad, porque Dios se lo revela a sus amigos. A Moisés se lo reveló como un signo de autoridad, sí, pero también como un signo de filiación. Tú eres mi hijo, yo te doy mi nombre. Y como un signo de intimidad, tú y yo somos amigos, te voy a revelar mi nombre. Te estoy dando parte de lo que soy, de lo que hago, de lo que planeo. Además, este nombre debe de guardarse con una adoración amorosa, porque reconocer el nombre de Dios es reconocer que Él me ama y que yo lo puedo llamar Padre, el que es, el que fue y el que será. Su nombre de Padre que nos fue dado por Jesucristo nos revela que nos ama, que está con nosotros, que está al pendiente de nosotros. Incluso diré otro texto bíblico, ¿no? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más no yo? Los que les amaré y les daré lo que como padre me piden y necesiten. Porque este nombre de Padre que nos revela Jesucristo, unido al nombre de Yahvé, el que es, siempre es nuestro Padre. De modo que es una adoración filial, es un cariño amoroso, es tener el amor. Yo no sé cómo sea, amigos, su relación con sus papás. A veces en nuestros países latinoamericanos la relación con el papá es diferente, ¿no? Diversa. Es A que no, veces. no sé cómo es. No digo, A a ver, veces hay una relación con el papá como lejana, como ausente, como como de tajante. autoridad, como Ajá, tajante. tajante. Sí, ya entiendo el concepto. En nuestro país y de repente nos encontramos algún papá que es todo lo contrario, ¿no? Ujú. Pero no es lo común, no es lo común. Voy a decir una tontería, ¿no? Y que ni es tan tonto. A veces se muera la mamá y se acaban las reuniones, se acaba la hermandad en la casa. Sí, como que la mamá es el centro Es el centro, del ¿verdad? hogar. Del Ajá. hogar. Digo, en una gran realidad, en una porción grande.
no es la generalidad, no podemos hacer un juicio general partiendo de un objeto particular. Y a veces se muere el papá en una casa y, como dijo la canción, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú, en algunas realidades, en algunas casas. Pero decirle a Dios, papá, lo implica todo, ¿no? Yo en mi vida personal creo que he pasado por diferentes etapas en la relación con mi papá. Mm, yo de niño, dice, alguna vez me platicaron mis papás que mi papá viajaba mucho por su trabajo. Él trabajaba en el extinto Banca Promex, se tenía que mover, pues, para trabajar, para desarrollar y todo. Algunas veces lo acompañábamos, pero otras veces no. No, también nosotros nos movíamos, ¿no? Pero yo no me acuerdo que mi papá faltara. O sea, la verdad, no me acuerdo, no tengo una memoria. Y ya platica mi mamá, papá, sí, me iba el domingo en la noche, jugaba con ustedes viernes, sábado, domingo, los traía en el brincolín, estaba. Y hasta que se dormía en el domingo, yo me iba a la central a tomar el camión para regresar. Yo no me acuerdo de eso. Según yo, mi Mm, papá estaba a diario. bien encriptado que tenía eso. Sí, yo no tengo esa memoria. Según yo, mi papá estaba a diario. Luego también la etapa de cuando el papá comienza a gobernar más a los hijos, ¿no? Cuando me regañaba más, cuando me daba indicaciones. Digo, mi papá también tiene su carácter. Mm, mm, digamos que mi papá, si lo pudiera yo expresar para que lo conocieran a través de mis palabras, es como un café. Así como que amarguito, pero a qué rico sabe en la mañana, en la tarde y en la noche. Algo así. Bueno, se me ocurrió ahorita. Eh, Mm, y vengo en esta relación, ¿no? Actualmente. Pero también un tiempo que fui muy enfermizo. Yo recuerdo salir del quirófano. Una, dos, tres. Ya llevo como 6 cirugías. 6 operaciones. Ninguna estética. Lo que ven es lo que hay. No, no sé qué. Este, qué tontería. Eh, veo y lo primero que ves allá a mis papás. A mi papá tomarme la mano, ya un muchacho de unos 38, 39 años, salí del quirófano y papá, aquí estamos, ¿qué se te ofrece? ¿Qué quieres? ¿En qué te ayudo? No, no menos este fin de semana, ¿eh? Hijo, ¿vas a alcanzar a desayunar? Vinieron de visita. No, papá, tengo misa de 10 y todo. Bueno, está bien. Y llego y mi papá había hecho unos chilaquiles, mi mamá me había ayudado a planchar unas cosas. Y digo, ay, tengo como 11 minutos para desayunar. Y ya me siento y destapo la cazuela para servirme. Y dije a mis papás, ¿no desayunaron ustedes? Y dice, papá, te estamos esperando. Ay, a mí eso no sabes. Esa relación directa con el papá, ¿no? Con mamá, con mi papá, que me estaban esperando. Ellos pudieron desayunar mucho antes. Ellos no tenían misa ni confesiones, yo sí. Y ese cariño derrochado, ¿no? Esa relación con el papá. De modo que cuando Jesús nos revela el nombre de Dios como Padre, ve todo lo que se te viene encima. Papá, Yahvé, el que es, Él siempre será mi papá. Él siempre me está esperando a desayunar, aunque yo traiga prisa. Siempre. Papá, Él, mi Dios, mi papá, siempre me está esperando antes, durante y después del quirófano. Porque Él es mi papá, El que está al pendiente de mí, el que está al pendiente de mí. el que me cuida, Sí, el que me ama, el que me provee, sí, el que el que todo está me allí, da. me Ujú. ama. Mm, Aunque yo no siempre pueda responder ese amor o no lo sepa hacer, ahí está mi papá. Y esto mismo cuando yo sé que Jesús en la cruz, a lo mejor me estoy alargando mucho, pero para que tengamos el nombre de Padre, ¿no? Jesús en la cruz le dice a Juan, ahí tienes a tu madre, mamá, María. Y aunque Jesús no lo expresó así, porque ya en ese momento no veía, lo ha revelado a través de los santos y José es nuestro Padre. Yo estuve en una parroquia bajo el título de San José y ahí me enamoré y supe que San José es mi papá, el mío, no sé si tuyo, no, también, pero, Sí. pero es mi papá. Me espera, me ama, me anhela, me quiere ver triunfar.
¿Qué quiere tu papá para ti? Lo mejor. ¿Qué quiere tu papá para ti? Lo mejor. Que aunque como que al señor San José no se le ha dado tanta propaganda, creo yo. O sea, no. Sí, recientemente que se hizo el año de San José, como que se profundizó más, pero todavía falta más. Falta más hablar de San José como papá, como terror de los demonios. ¿Te acuerdas el retiro que tuvimos hace poco? Lo Ujú. transmitimos en el canal. Debe No, no estar en el pudimos transmitirlo playlist. porque había unas fallitas técnicas. Oh, no, pues suerte para el otro. Entonces, bueno, ya pasará Se después. las debemos. Se las debemos la transmisión de San José, terror de los demonios. Qué pena, ni me había fijado. Bueno, ni modo. Entonces, San José es nuestro papá. Y Dios nos revela el nombre de Jesús nos revela su nombre como papá. Y nos revela el nombre él mismo como Yahvé, el que es, el que fue y el que será. De modo que esta relación de papá debe ser un nombre que se debe de guardar en la memoria del silencio y en una adoración amorosa. Yo todavía no pierdo a mi papá y espero que me dure muchos años. A veces me ha asustado por sus enfermedades, ¿no? Pero alguna vez vi a un señor mayor, tendría unos 76, 77 años, en la parroquia de la Santa Cruz, que fue mi primera parroquia, en la que estuve como sacerdote. Y estaba el señor de unos 76, 77 años en la esquina, estaba moqueando y así. Le decíamos al señor Diablo. Bueno, la gente del pueblo le puso Diablo, que porque era muy diablo, ¿verdad? Ya era un señor, ahora era Don Diablo. Entonces, Don Diablo. O sea, no que le hablé al diablo, sino a Don Diablo. Don Diablo, ni me acuerdo de su nombre. No sé si viva. Don Diablo, ¿qué tiene? Es que ahora en la mañana me acordé de mi mamá y de mi papá y traigo sentimiento. Cuánta falta me hace mi papá y mi mamá. Y me enterneció mucho esto de este hombre, ¿no? Porque él, esta adoración, esta veneración que le tenía a su padre, cuanto más veneración, cuanto más veneración y adoración y fidelidad y amor le tenemos que tener nosotros al Padre Celestial, a su nombre, que es su presencia, que es su esencia, papá. El cristiano debe dar testimonio entonces del nombre del Señor. Pues claro, si Él es mi padre, pues yo me he de comportar como hijo. Mm, piensa, o pensemos mejor, más que piensa, pensemos en en esta relación que yo me debo de comportar como hijo, ¿no? A la altura de mi padre. Eh, Acaban de detener hace unos días, ¿no? A Nicolás Maduro. Eh, y cuando sale su hijo a hablar y dice, Nicolásito, oh, yo no conozco al tal Nicolásito, ¿eh? Pero la relación de lo que hizo su papá ahora manchó el nombre de su hijo. Y por generaciones van a, no sé, imagínate que alguien en Venezuela diga en unos 20 años, yo apellido Maduro. Sí, muy fuerte. Viene una mancha lineal, ¿no? Porque el hijo no se comportó como el padre, como porque el padre manchó al hijo, porque el hijo manchó. Entonces, si es mi papá y es el que es, y es eterno, y es santo, es puro, es inmaculado, pues yo me tengo que comportar filialmente y por adoración, por veneración, con adoración hacia su nombre y como un cristiano auténtico, como un auténtico hijo de Dios. Porque la santidad de Dios en su nombre es tal que hasta a mí me irradia de luz. Mi papá. Como usted dice, que se te note. Que se te note que no estás huérfano. Sí, que Que se tienes te note papá. que tienes papá. Fíjate, por ejemplo, hay una plaza en Guadalajara que se llama Andares. Y, y la verdad, esa plaza es de gente que tiene. Digo, también voy yo, no pasa nada, pero alguna vez tengo muchos años que no voy. Pero es de gente que tiene lana, que tiene bastante dinero, no sé en otros países cómo se diga. Y una vez me puse así a tontear viendo a la gente y dije, mira, la gente rica se le ve hasta otro tipo de piel, como bien cuidadito,
Obviamente yo no soy rico. Como mi cuidadito, como el cabello, ¿sabe cómo se les ve? La tersura de la ropa. Así como Alejandra. Así se ve. Tampoco hay que exagerar. Se ve. Y dije, así tiene que ser uno como hijo de Dios. Esa vez hice esa reflexión. Se me tiene que notar que soy hijo de Dios. En la palabra, en la cara, en la ropa. Yo soy hijo de Dios. Y se nos tiene que notar ese tener padre y ese ser tan ricos como Dios nos quiere ricos. Esa belleza que denotan los santos. A ver, alguien tan pobre como eligió ser San Francisco de Asís, tenía un rostro de tanta riqueza porque su padre es Dios. Ah, el rey Eduardo, ¿no? Santo. Se le notaba la riqueza no por ser rey, la riqueza del alma por ser hijo de Dios. Recuerden ustedes, amigos, bueno, es de mi época. Recuerden ustedes, amigos, el rostro de San Juan Pablo II. El cuerpo, ya el cuerpo no le daba. Tenía esta enfermedad del Parkinson. El cuerpo estaba doblado, el cuerpo ya estaba cansado. Pero veías su rostro y dices, mira, tiene la riqueza de ser hijo de Sí, Dios. te movía el alma. Claro. Bueno, entonces nosotros debemos de dar testimonio como hijos de Dios. La predicación y la catequesis deben de estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. También estuve en la parroquia del Dulce Nombre de Jesús en Guadalajara y me acuerdo que en la piedra estaba labrada a la entrada de la iglesia: In nomine Jesu omnia llena flectatur. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y la catequesis debe de estar impregnada, nos dice el catecismo, de este respeto y de esta añoranza a Dios. De modo que abusar del nombre de Dios o todo uso inconveniente del nombre de Dios incurre en un delito, en un pecado. De modo que las promesas hechas en nombre de Dios comprometen a honor, fidelidad, veracidad y autoridad. Y si tú eres infiel al nombre de Dios, pues caes en la infidelidad, en el error y en el pecado. Hay tipificados en el Catecismo de la Iglesia Católica como dos pecados contra el nombre de Dios. Uno es la blasfemia. La blasfemia consiste en conferir contra Dios, ya sea interior o exteriormente, porque alguien puede decir, bueno, es que yo blasfemé contra Dios, pero nadie se dio cuenta, es un pecado chiquito. No, no. La blasfemia confiere un grave delito contra el nombre de Dios interior o exteriormente, cuando se dirigen hacia el nombre de Dios palabras de odio, reproche, desafío, injuriar, faltar el respeto en las expresiones o en abusar del nombre de Dios. Pongo un ejemplo de una blasfemia. Debo de confesar que alguna vez yo pensé que esto era una acción santa, pero ahora lo entendí que es un gran pecado. Creo que yo cuando también estaba leyendo, porque estaba revisando un poco la lectura sobre, es muy común. Siento Es como muy que es común muy común y me di cuenta que estaba muy equivocada. y que hay que confesarnos de que he Sí, blasfemado. Una, Conocí una persona que, que se le murieron sus dos hijos, así al instante, por un accidente automovilístico. Perdón, sus tres hijos. Accidente que ella provocó, por cierto. Eh, pues se enojó con su esposo. Yo creo que todas las esposas alguna vez se han enojado con su esposo. Pero en la precipitación ella dice, y no me vas a volver a ver. Súbanse al carro para que se les quite. Y el señor dice, pues me estaba bañando, no íbamos a salir encuadrado. Medio se puso la toalla y todo. Y ya se habían subido los hijos, y prende la camioneta y le empieza a dar y chocó. qué feo. Chocó, pues ni modo, ¿no? Entonces ya como el coraje, y el choque fue tan fuerte que los niños no estaban ni bien amarrados y todo, pues sí, fue, fue un accidente, nadie se sale con ganas de desvivir a sus hijos para que no bajen el video, pero pues, ni modo, ¿no? Y me tocó a mí como sacerdote ir a la funeraria porque eran
conocidos, no feligreses conocidos, ir a la funeraria y apapacharlos, apapacharlos, consolarles y dar una oración, ¿no? No, no me tocaba, a mí me gusta ir a las funerarias a orar o a velar el ratito que yo pueda. Y son mis hijos al fin y al cabo, ¿no? Y esta mujer estaba llorando, llorando desconsolada con su collarín y su de esta y el ojo así medio con hematomas y todo. ¿Y por qué? Y lloraba y lloraba y lloraba mucho desconsolada. Pero dentro de ese desconsuelo, ella toma la tumba toma los féretros de sus hijos, de dos de sus hijos, el tercero le queda un poquito más lejos de sus brazos, y decía, llévame a mí, llévame a mí. Y luego profiere en voz alta llorando. Entiendo que estaba desesperada, pero ahora entiendo que es una blasfemia. Te odio, te odio. Comprendo el coraje, pero también comprendo que es una blasfemia. En lugar de aceptar la voluntad de Dios, porque implicar el nombre de Dios es aceptar también su voluntad. Y aparte también, pues, las consecuencias del pecado, ¿no? Claro. O sea, por muy chiquito que haya sido su pecado, pues, ¿qué generó? O muy grandote, o sea, Yo creo que aquí también podríamos decir que los pecados también van concatenados. No es que ajá. peques de uno, sino que trae un poquito de los demás, ¿verdad? O sea, siguiendo esta lógica, que tienes toda la razón. San Juan Pablo II, creo, nuestro amado Papa, creo que alguna vez lo explicaba. Cuando un hombre es santo, se sube toda la iglesia. Cuando un hombre peca, toda la iglesia se baja porque somos parte del cuerpo místico. Y sí, pues este pecado está implicado incluso el reproche, ¿no? ¿Por qué Dios no hace lo que yo pido? O desafío a Dios. ¿Sabes? ¿No tienes poder para hacerlo? ¿Te acuerdas de aquel hombre en el Evangelio que se acerca y dice, si puedes, cúrame? ¿Qué significa eso que si puedo? Le dice Jesús y se lo dijo con corajito, le hirvió la sangre. ¿Cómo que si puedo? Insolente. Yo puedo, ¿verdad? Eh, faltarle respeto en expresiones. Algunas personas que yo lo llegué a hacer. Mi catequista de primera comunión, María Luisa, que de Dios goza y mis palabras no lo ofendan, me lo explicó. Uno no puede hacer ni chistes de Jesucristo. Hay programas que hacen chistes de Jesucristo. Y yo particularmente, que a veces me considero un sacerdote medio open mind, porque me gusta escuchar otras cosas, no muy cristianas católicas, como para darme una cuenta de lo que hay en la cultura y poder dialogar, Para conocer el mundo. para conocer un poco el mundo. A veces estoy viendo algo y ya están bromeando demasiado con el nombre de Dios y fíjate como que me molesta y le cambio y no lo vuelvo a ver. Ah, no hace mucho estaba escuchando un podcast también y estaban ofendiendo el nombre de Dios y dije, se acabó, adiós. Me quedé en el capítulo 3 o 4 del podcast y se me hizo un podcast interesante, pero dije, ya no, lo siento, a mí no, pum, se acabó. Porque pues también uno tiene que defender lo suyo. Bien, dice el dicho, perro que no defiende su hueso no es perro. Sí, bueno, por ejemplo, a lo mejor la persona no se da cuenta de esta expresión que hizo. Dijo, yo si tuviera un hijo, sí me gustaría tener un hijo sacerdote, pero, pero si mi hija fuera una consagrada, no me gustaría que fuera una consagrada. Ah, hay Y qué gente que gran piensa así. ofensa, ¿no? Digo, Qué gran también a ofensa. Dios, ¿por qué le puedes hacer eso a Dios? ¿Por qué le puedes o Claro, sea, Dios te le está pidiendo. tu comentario, ¿a quién está agradando? Seguramente a Dios no. O sea, es una blasfemia, es No, una porque al, ofensa. al fin y al cabo tu niña no es tuya, Ujú. fue préstamo. Y si Dios la quiere para sí como consagrada, siempre fue de Él. Entonces aquí como esta versión no parece un comentario tonto el que una persona pudiera haber dicho esto, pero está blasfemando. Y a lo mejor la persona tampoco no es consciente de eso. O sea, lo dice simplemente porque, pues, ignora, pues. Y pareciera una expresión de cariño, ¿no? Ujú. Con mi niña no, pero con mi niña no. ¿A quién? ¿A Dios? Es blasfemia. Digo, para considerarlo, ¿no? Recuerden, les digo qué hace la blasfemia, ¿no? Recuerden,
palabras de odio, de reproche, de desafío, injuriar a Dios, faltarle respeto a las expresiones, abusar del nombre de Dios. De hecho, Santiago capítulo 2, versículo 7 dice, los que blasfeman el hermoso nombre de Jesús, nombre de Dios, nombre del Señor, que ha sido subrogado sobre ellos, pues cometen un delito. Claro. Es también blasfemo recurrir al nombre de Dios para justificar prácticas criminales, reducir pueblos a la servidumbre, torturar o dar muerte. También es un acto de blasfemia. Como, por Hacer ejemplo, la guerra en nombre de Dios. ¿Cuántas veces en la historia se ha hecho, no? En nombre de Dios. Padre, ¿me puede bendecir este cuerno de chivo? ¿Cómo no? Dios omnipotente bendice este cuerno de chivo que no sé para qué lo van a usar. Hay cosas que a lo mejor por su naturaleza o como una sería expresión, blasfemar. sí, como una expresión muy común que siento como, y yo no me había dado cuenta de eso, la famosa expresión de, te lo juro por Dios. Ah, de eso vamos a hablar, sí. O sea, estamos blasfemando, ¿no? De hecho, parte del catecismo en el siguiente número, y vamos a eso, dice que el segundo mandamiento también prohíbe el juramento de Dios en falso. Y vamos a ver por qué en falso y por qué sí en verdadero, ¿no? Pero antes de eso, también las palabras malsonantes que se emplean en el nombre de Dios son una blasfemia, ¿no? O cuando se utiliza con tintes mágicos. ¿Verdad? En nombre de Jesús voy a leer las cartas. Estoy blasfemando. ¿Verdad? Quiero adivinar el futuro. En nombre de Jesús te maldigo. Estás blasfemando. No, no tiene que ver nada la maldición con el amor misericordioso e Entonces, infinito de Dios me Dios. está hablando y me está diciendo que tú. Oye, una pelea. Una pelea esponsal. Que te perdone Dios. Porque yo jamás. Estás blasfemando. Porque Dios siempre perdona. Y porque tú como su hija, pues tendrías que perdonar. Siempre. Entonces no estás haciendo el nombre de Dios verdadero, ¿no? Entonces el segundo mandamiento también implica que prohíbe el juramento en falso. A ver, hacer juramento es tomar a Dios por testigo. Y Dios, que siempre es la verdad, la luz, la claridad, la eternidad, pues no va a ser testigo de cosas falsas. No tiene nada que ver el frío con el calor. No tiene nada que ver la claridad con lo oscuro. No tiene nada que ver. Entonces Dios no puede ser testigo. Y sobre esto, como Dios es norma de la verdad, el juramento tiene que ser veraz, legítimo. El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira y Dios no puede ser testigo de mentira. De hecho, esto se consagra aquí en el catecismo con la palabra perjurio. O sea, los pecados que van en esta línea del mandamiento es la blasfemia y el perjurio. ¿Por qué? Porque hacer una promesa que no tiene intención de cumplir o después de haber prometido algo no lo mantienes, estás hablando de un perjurio. Sí, como por ejemplo, mamita chula, te juro que te lo prometo por Diosito que ya no voy a fumar Nada. o no voy a consumir drogas, porque luego Ajá. después, ¿verdad? Las personas que tienen adicciones muy fuertes. Sí, entonces están jurando el nombre de Dios, hermano, están cometiendo un perjurio. Y aquí nos dice que lo que dijo Jesucristo, Mateo capítulo 5, versículo 33, nos lo especifica Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Dice, han oído ustedes que se dijo a sus antepasados, no perjurarás, sino cumplirás tus juramentos. Pero yo les digo, fíjate al grado que llega Jesús, digan sí cuando es sí y no cuando es no. Y hasta ahí. Y hasta ahí como que ni siquiera dice jura el nombre de Dios, hermano, cuando convenga. No, no, Ni Jesús. metan a Dios en esto, ¿ah? No, sí Ustedes, cuando es sí, no cuando es no. Qué qué, extremo nuestro Señor no, y qué Jesucristo. claridad, ¿no? O sea, como, por muy burrito que seas, lo entiendes. O lo entiendes o lo entiendes, exactamente. Porque Jesucristo es la claridad del Padre. Y nos ha venido a revelar lo que el Padre nos dice, ¿no? Siguiendo a San Pablo, en la segunda de Corintios capítulo 1, versículo 23 y en Gálatas 1:20, siguiendo a San Pablo, la tradición de la iglesia ha comprendido
las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento. Ya como una reflexión cristiana, la palabra de Jesús no se opone al juramento, siempre y cuando se hace por una causa grave y justa. Por ejemplo, cuando te vas a casar, se hace una presentación matrimonial y el sacerdote pone una Biblia delante de ti y dice, ¿juras hablar con la verdad? Porque es algo santo un matrimonio, ¿no? Y vas a decir la verdad. Oye, ¿sabes si fulanito de tal tiene un hijo con alguien más? Sí, porque vas a decir la verdad. Muchos primeros ministros, muchos presidentes de repúblicas juran en la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Donald Trump, no? Sí, sí, en Estados Sí. Unidos y en muchos países, casi que yo sepa, habrá que investigar un poquito más. Creo que México es uno de los pocos países que no juran la palabra de Dios, sino por la Constitución. Que por cierto, la Constitución a cada rato la cambian. Están jurando sobre algo Que cambian. que cambia y Sí, 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 superfluo. sí, sí, sí. De eso sí, que en la Constitución sí. Y en la mayoría Eso de me países es consta. por la palabra, ¿eh? Fíjate qué curioso, también en las cortes de Estados Unidos se hace juramento con la Sí, palabra de Dios. eso sí he escuchado en las cortes de... Y Jura aquí, decir la verdad y nada más más que que la la verdad, verdad. mm, juras en nombre de Dios decir la verdad. Entonces, dice que la iglesia, siguiendo esta tradición paulina, que entiende estas palabras de Jesucristo, dice que el juramento, si es por una causa grave y justa, se puede hacer, porque se invoca el nombre de Dios para hablar con la verdad, como testigo de la verdad. Entonces, si vas a decir la verdad, en ciertos casos se puede jurar. Yo cuando me ordené sacerdote, ¿no? Hice el juramento diciendo el credo. Para ser párroco de esta comunidad, yo juré delante del señor obispo Ramón Salazar la fe en Jesucristo, juré no ser modernista, el juramento contra la modernidad, juré hablar con la verdad, juré mi servicio pastoral por estos feligreses, por estos hijos, juré cuidar la evangelización. Entonces es un juramento cuando es por la verdad. Esto es un regalo maravilloso. Eh, También hay que hablar de que el juramento o este nombre divino no se debe de recurrir a este juramento por motivos fútiles, fáciles. A ver, como esto que decías, ¿no? Por esta, por la Mira, cruz. créeme que sí, Eh, te lo juro por Dios, eh, que vi que pasó y iba con eh, fulanito. pues, no, eso es algo fútil. No, yo lo vi. Si no me quieres creer, pues no me creas, me lo lengo. Pero yo lo vi, ¿para qué Sí. juro? Es un fútil. Y también dice aquí que el juramento, cuando es exigido por autoridades civiles ilegítimas, el juramento puede ser rehusado. Ahí te va. Me pude a pensar en que cuando una autoridad es ilegítima, eh, vamos a suponer mm, que Kamala Harris, ahora que fueron las elecciones, hubiera hecho una burla como que Kamala Harris en su toma que ya Trump hubiera sido fuera el presidente electo y que Kamala Harris en Central Park, yo que sé, hubiera hecho otro juramento en la palabra de Dios. Y entonces ella le tomara a su vez el juramento a su coordinador de relaciones públicas. Entonces, esta persona que la presidente que no ganó le hace tomar un juramento, pues él lo puede rechazar, porque no es una autoridad legítima. O que tus padres, ¿no? Te digan, Alejandra, júrame, júrame que no le vas a volver a hacer caso a Saúl, júramelo. A ver, no, no te voy a jurar porque esto es fútil, eso es una tontería. Ya entiendo, Está mi vocación ya matrimonial, ¿no? comprendo. ¿Sí? O alguien, ¿no? En el trabajo, tu patrón, júrame que tú no te robaste esto, aquí tienes la palabra de Dios, júrame delante de Dios. No, pues usted no es una autoridad legítima para pedirme el nombre de Dios que yo le juré algo. O sea, créame, le estoy diciendo que no es no y Sí, ya, pero y no no, tengo o por qué sí, estar. pero no tengo Ajá. por qué ante una autoridad legítima hacer un juramento.
Autoridad ilegítima. Ilegítima. Ilegítima, no legítima. Ante la legítima, y si te lo piden y con cultura, pues claro, ¿no? Y sobre esto mismo, pues ya terminar, este mandamiento también implica el nombre cristiano. A ver, ya dijimos cuáles pecados son en este mandamiento: la blasfemia y el perjurio. Ya hablamos de que el nombre de Dios es Yahvé y hablamos que el nombre de Dios es Padre. Ahora este mandamiento también se ensancha, y vamos a ver esto en todos los mandamientos, porque este mandamiento se ensancha al nombre cristiano. En el sacramento de bautismo todos recibimos un nombre, y dice la Sagrada Escritura que Dios a cada uno nos habla por nuestro nombre, porque nuestro nombre delante del trono de Dios también permanece y está. Él escribe nuestro nombre con letras en el libro de la vida. Entonces, ¿yo voy a ser Alejandra hasta la eternidad o él tiene mi nombre? Lo serás en la eternidad, el nombre que te pusieron tus padres. De ahí la importancia de elegir el nombre cristiano. Los sacerdotes alguna vez tratamos de salvar esto, ¿no? ¿Cómo te llamas? Yupitzin. Hay que ayudarnos a que Yupitzin sea la primera santa para que todas las San Yupitzin estén cerca de la gloria de Dios, ¿no? Pero nosotros tratamos de buscar el nombre cristiano, porque ese nombre elegido por Dios nos hace tener elegido por nuestros padres, nos hace tener una relación con Dios, porque Dios nos habla así por nuestro nombre en toda la eternidad. Además, te decía que Dios llama a cada uno por su nombre. Esto dice en Isaías capítulo 43, versículo 1 y Juan capítulo 10, versículo 3. El nombre recibido es esto que me decías, ¿no? El nombre recibido por nuestros padres es un nombre de eternidad. Además, nuestro nombre también puede implicar a los santos, ¿no? Yo me llamo Carlos Alberto. Yo siempre he sido devoto y conozco un poco de la vida de San Carlos Borromeo y de San Alberto Magno. No, yo tengo unos santos que ojalá y les copiara poquito y también me hago santo yo. Además, nací el día de la Natividad de María. O sea, mi nombre de pila es Natividad. Y me bautizaron el día de la Basílica de San Juan de Letrán. Entonces también tengo a Juan por patrono y también a San Basilio, ¿no? Este nombre inspirado. Y es como Dios me habla en la eternidad. Y yo quiero compartir un poco esto, ¿no? Yo siempre le he preguntado a Dios, ¿qué quiere de mí? O sea, entiendo la vocación sacerdotal, pero siempre le he preguntado qué quiere de mí. Y un día en una oración muy bellísima frente al Santísimo, me dijo, sí, porque Dios habla en la oración. Esto para quien no ha hecho una oración frente al Santísimo con el corazón abierto, a lo mejor no lo va a entender, pero recuerden que también aquí transmitimos las horas santas. Sí, también. Todos los jueves y los viernes. En una oración frente al Santísimo, en oración me dijo, te doy por nombre Josué. Y después investigué qué quiere decir Josué. Dios es mi salvación. Eso quiere decir Josué. Así en esta oración yo comprendí que ese es el nombre que Dios tiene para mí. Y en esa misma oración también me dijo Dios, y además te doy el carisma y el don de la fe. ¿Te acuerdan cuando vimos los temas de los carismas? De los dones y los carismas que también los tenemos en el canal. Ay, búsquelos. Entonces decíamos, la fe como carisma es confiar ciegamente en Dios, y además es un carisma para la comunidad, invitar a otros que confíen ciegamente en Dios. Y yo me puse a reflexionar, ¿no? En esto dije, si yo reviso mi vida y los momentos de fe en los temas con los grupos o en las mismas homilías, sí descubro que aunque yo soy muy pecador, puedo compartir con las personas el don de la fe. Yo invitaría a todas las personas que nos están viendo que participen en una hora santa, que vivan una hora santa, que vayan a visitar al Santísimo y le digan a Dios, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es el nombre que tú tienes para mí? Mis padres me llaman Alejandra, ¿no? ¿Qué significa este nombre y cuál es la profundidad de este nombre? ¿Y cuántos santos hay que se llaman Alejandro o Alejandra? Para invocarlos, para pedir su ayuda. ¿Qué día te bautizaron? Fíjate, qué interesante. Les voy a compartir un calendario de los nombres de los santos por si en los comentarios
el amigo Alex y el amigo Beto, cuando estén subiendo esto, que pongan ahí las personas. Yo nací el 4 de marzo, ¿cuál es mi santo ya? San Casimiro. Yo nací el 25 de enero, ¿cuál es mi santo? Pablo. Para que sepan cuál es el santo que pueden invocar para pedirle esa ayuda, esa intercesión, ¿no? Y pedirle a Dios, ¿cómo tú me llamas? Con la profundidad de ese amor que tus padres te pusieron, Alejandra, El sentido cristiano. de ese nombre Desde que te llaman ya te están encomendando. Exactamente. Que te andan diciendo, ándale, 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 por ahí, por ahí, por ahí. Y el nombre que Dios te quiere poner. Te digo, yo en oración me ayudaron a descubrir ese nombre, Josué. Dios es mi salvación y en Él pongo mi fe. Digo, es un regalo bellísimo y después podemos ampliar un poco esto, pero en general este es el mandamiento de no jurarás el nombre de Dios en vano. Y mi última pregunta es, por ejemplo, ya revisando este tema, ¿verdad? Y ya que lo capturamos más o menos aquí en las 3 neuronas. A ver si no. Cortocircuito. No te creas. Ya esas expresiones como de Santo Dios cuando pasa un accidente. ¡Ay, Dios! Esas expresiones, esas connotaciones, Yo ¿qué vería sentido más les bien doy? en qué sentido van, ¿no? ¿Van en sentido de protección? A mí una vez fui testigo y presencial de una balacera. Y me acuerdo haberme tirado al piso. Y estaba yo, Jesús, 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 pero pidiéndole su protección. Y cuando pasó la balacera y todo, dije, ya estoy como abuelita, con el Jesús en la boca. Así dicen las viejitas, ¿eh? Traigo el Jesús en la boca. Ujú. Entiendo que muchas veces estas expresiones nacen de la fe, no tanto del perjurio o de la blasfemia, sino que nacen de la fe. Dios mío, cuando alguien se cae, ¿no? Yo tuve un accidente automovilístico en el año 2011. Sí, en el 2011 tuve un accidente automovilístico grave, fuerte, muy fuerte. Nos volcamos en la sierra, estaba yo de diácono. Nos volcamos, el carro quedó deshecho. Y yo me acuerdo que cuando yo sentí que estaba elevándome volando, La gravedad, ya no la estabas. gravedad no estaba, que estaba elevando, yo dije, Dios mío, ven en mi auxilio. Pero no creo que haya sido un perjurio, fue auténticamente un llamado de un hijo a su padre, Dios mío. ¿No? Como ahorita estaba llorando tu hija, que dijo, ¡mamá! Pero fue un auténtico llamado de desesperación. A lo mejor más bien la blasfemia del perjurio, creo yo, cuando está un poco la intención o el odio, ¿no? Pero Ujú. cuando hay una fe, pues se dice con todo cariño, papá, Ok, ya. Dios mío, auxilio, Jesús, 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 como me pasó. Es más bien una llamada de fe. Pues sí. Gracias por ayudarme en mi duda del día a día. No, a ti, gracias por Dije, estar aquí. Me ayudas a estudiar, ¿eh? y luego imagínense yo en este podcast y luego sin pasar el examen luego. Ahí, vamos a preguntarle al final los mandamientos a Alejandra. No, y espero que les esté sirviendo a todos, ¿no? Este podcast, esta plática, porque aquí aparecen 2 micrófonos, pero hay muchos ojos y muchos oídos escuchándonos, así que este podcast es de todos, porque está hecho con el corazón de Jesús, y en el corazón de Jesús cabemos todos, todos. El pecado no, pero todos sí cabemos. Comparte el video, sea un evangelizador digital. Por favor, nos estamos viendo. Les doy la bendición. Por favor. Que estén muy bien. Recuerden, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y recuerden esta semana decir a Dios por su nombre, papá, para que Él te diga por tu nombre, hijo, hija. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre y les acompañe siempre. Amén. Amén. Hasta pronto. Hasta luego. Rostros de Fe.